Buenas noches, señores y señoras. Pues hoy vamos a empezar el programa con una buena noticia que he leído así de última hora y, hombre, pues es importante. Es el primer día desde 2020, desde que empezó la pandemia, que en Aragón no hay ningún ingresado en UCI. No hay que bajar la guardia, pero bueno, es una noticia yo creo que importante porque, bueno, pues parece ser que el virus, si no va remitiendo, ya hemos debido de hacer anticuerpos y nos está permitiendo pues llevar una vida más normal y sobre todo pues que no hay gente debatiéndose entre la vida y la muerte, que ya sabemos todos lo que hemos vivido. Así que nos vamos a quedar con esa buena noticia antes de ponernos aquí a entrar en debate con la segunda línea del tranvía, ¿no? Hablamos de la segunda línea del tranvía. Podemos, bueno, y PSOE ha propuesto una segunda línea del tranvía. Podemos va un poco más allá, bastante más allá. Guillermo, pues he leído, bueno, voy a leerlo, pues la líder de Podemos, Fernando Rivares, han planteado pues una empresa pública metropolitana de transporte y 3 proyectos, un tren-tram, que ya nos explicarán en qué consiste, que una plaza con Zaragoza y Huesca y una línea rápida que conecte Cadrete, María, Huerva y Cuarte, que hombre, esto es una reivindicación, ¿no? Yo en un momento que he tenido le pregunto, bueno, ¿y el dinerillo de dónde? Nos lo explicará, pero en esta misma pues nota de prensa pues le ponen como asignatura pendiente, y ahí voy a empezar con José Ignacio, a Jorge Azcón, que bueno, pues que ha sido como la asignatura pendiente, ¿no? Lo del tema del tranvía. Y ahora, José Ignacio, te pregunto, ¿es viable, no es viable? Que siempre que empezamos con ya época electoral nos encontramos con tranvía sí, tranvía no. Bueno, en este caso ahora hay tren-tram. Yo recuerdo que también vosotros estuvisteis en anteriores ocasiones en Barcelona visitando el tren eléctrico. Bueno, en fin, que me ilustréis un poco. Sí. Buenas noches, José Ignacio y Guillermo. Buenas noches. Y nos metemos a la faena del tranvía, tren-tram, todo eso. José Ignacio. Sí, pues buenas noches. Era el trambús, entonces. Ah, bueno, es que yo algo recordaba, algo recordaba. Y entonces, bueno, el tema es que yo como un paseante más de Zaragoza, de los que vamos de barrio a barrio, pues como podemos, a veces en coche, otras veces en servicio público, vemos que con sorpresa que se habla ahora de la segunda línea. Yo creía que estaríamos ya en la cuarta, por lo menos. A mí por eso os he preguntado, digo, línea, segunda línea, pero bueno, claro. Porque en todas las últimas campañas electorales yo he oído hablar ya de la segunda muchas veces, incluso yo tenía entonces responsabilidades también públicas, y después se ha hablado en otras ocasiones. Por lo tanto, Guillermo ya tendría que haber desarrollado la segunda en su etapa de gobierno, la tercera casi empezada, y ahora sería la cuarta. Bueno, sobre esto hay muchas discrepancias y hay que analizar, yo creo que hay que analizar en profundidad la situación actual y cómo está Zaragoza en cuanto a la movilidad y al transporte público. Hay que ver los déficits que actualmente arroja la línea 1 del tranvía, lo que nos ha costado a todos los zaragozanos, lo que falta todavía por pagar, el uso que se le está dando a la línea, tal como está concebida, y ya digo, los déficits que tenemos que cubrir con presupuesto público. Venga el dinero de donde venga, hay que cubrirlo. Luego ya otras alternativas que se plantean. Yo he estado leyendo con detenimiento lo que planteaba Rivares, que es siempre un hombre curioso, y hablaba hoy precisamente con urgencia, y no es por los sonidos que tenemos, sí. Pero hablaba de que él abogaba por el establecimiento de un nuevo tranvía sin raíles y sin catenaria. Bueno, pues esto es como una paella sin arroz y sin marisco. Entonces puede ser una sopa, puede ser sopa de ganso, puede ser un potaje. Pues vamos a esperar que Guillermo ahora nos digo explique. Porque, claro, un tranvía sin raíles y catenaria, pues será otra cosa, será probablemente un autobús o será una cosa distinta, pero no un tranvía. Y para eso sí que yo he visto que están funcionando, y cada día se ven más los autobuses eléctricos, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que haya que reestructurar líneas, que haya que adaptarlas en un plan de movilidad global,
pero se están ampliando la flota de autobuses eléctricos totalmente una maravilla, eléctricos. En cuanto a diseño y en cuanto a ruido y en cuanto a todo, es verdad. Y que bueno, que se prometieron y están ahí. Yo soy usuaria del 38 y ya me he cogido alguno. Claro, se vio alguno híbrido anteriormente, pero lo que se dice totalmente eléctricos ha sido en esta etapa, en esta última etapa en la que podemos disfrutar los zaragozanos ya de algunos autobuses, incluso de los grandes, de los más largos, de los de 11 o 12 metros. Sí, de los que son como dobles, ¿no? Sí, igual que los que llevan el fuelle en el centro, igual que los de gasóleo, vamos, de los de combustible fósil, pues de una contaminación cero, al menos en Zaragoza, y eso pues yo creo que es para felicitarnos todos, pero bueno, no sé. Los eléctricos, que yo en la línea del 38 he tenido la suerte de cogerlos, son maravillosos. Ahora, los híbridos, he de decir que esto es un engendro, ¿eh? Bueno, es que porque hacen un ruido, claro, es una mezcla, ¿no? Es como... Eso debe ser el Trentran o el Trantrun. No sé lo que es, pero es entre nuevo, viejo y todo junto. Y bueno, hasta los niños dicen, mamá, que esto hace mucho ruido, es que es tremendo, pero bueno. Guillermo, pues bueno, como la propuesta, y me ha chocado lo del tren tram, que imagino que es lo que pues un poco planteabais. Muchos conceptos, muchas cuestiones distintas han salido ahora en este momento. Voy a intentar, sin alargarme mucho, para darle pie también todo el programa, al debate, un poco extenderme. Empezamos por la movilidad en general, ¿no? Yo creo que es el gran fracaso de este gobierno, no solo la huelga, que fueron 2 años de esperas en la parada por la gente, sino una pérdida importantísima del número de viajeros, que ha sido de los pocos sitios donde no se han recuperado tras la COVID. Evidentemente, la pérdida de viajeros que tuvo la pandemia no es achacable al gobierno, eso para empezar, pero la falta de recuperación sí. ¿Por qué? Porque tenemos unas mismas líneas de autobús del siglo pasado, del siglo XX. De hecho, hoy veía como si dibujamos las líneas del tranvía de 1956 en Zaragoza, tenemos prácticamente líneas que siguen los mismos recorridos, cuando los flujos de población han cambiado muchísimo. La gente, por ejemplo, ir a los polígonos industriales a trabajar no lo puede usar, moverse hacia el área metropolitana no lo puede usar, y son al final la mayor parte de desplazamientos en vehículo privado que pueden haber. O sea, para el resto de la ciudad pueden ser, pero ha llegado un momento que esas líneas no han cambiado. Y el servicio de movilidad hoy nos cuesta 20 millones más que hace 2 años, porque la pérdida de viajeros implica que, en este caso, Avanza y la sociedad gestora de los tranvías, como cobran una parte según el número de viajeros, al desaparecer esos viajeros, pues es el ayuntamiento, es el dinero de todos y de todas los que les estamos pagando sin que haya mejorado ni un metro los trayectos, ni un solo segundo las frecuencias. Es decir, tenemos el mismo servicio, pero 20 millones más caros. Es decir, este es el modelo en el que creo que, bueno, en el último barómetro eran el 40% de los zaragozanos ponía la movilidad como uno de sus problemas, la mayor parte de la movilidad pública, y creo que es un consenso de todos, y además no de ahora, sino de hace años, que la movilidad hay que cambiarla. El problema es que durante esta legislatura, pues por la razón que sea, no se ha movido nada, ni en la reordenación de líneas que prometió el alcalde en las elecciones. Lo único que ha cumplido es aparcar, poner en un cajón el proyecto que ya había de línea 2 de tranvía. Eso sí que dijo, yo no lo voy a hacer, en eso ha cumplido, pero el resto de cuestiones, ni el bono joven de 15 euros, ni los trayectos a polígonos, ni los refuerzos, ni la plataforma única para autobús, ni el trambús, o sea, todo lo que se prometió en la campaña pasada, pues no se ha cumplido nada en movilidad, con lo cual ahí tenemos un problema y yo creo que somos conscientes todos, incluso la candidata. ¿Es una cuestión también económica? Pregunto, por no saber de dónde sacar ese dinero. Hoy cuesta 20 millones más el servicio de movilidad, igual que el año pasado, 20 millones más. Ha recibido Zaragoza más dinero que nunca, 34 millones de fondos europeos, que los hemos decidido gastar prácticamente todo en cambiar uno por uno un autobús convencional por un autobús eléctrico, en vez de plantear qué mejoras necesitaba el servicio, porque al final la renovación de los autobuses sí o sí se iba a hacer. Eso por un lado. Por otro, espera, Guillermo, lo digo vamos a acabar esta fase porque como me imagino que habrá que darle la réplica a José Ignacio, si no nos liaremos con otros temas y así, más que nada, para que él pueda dar su opinión. Vamos más ordenados, porque es mucha información. Sí. Guillermo es tan buena gente que siempre me deja muy fácil que le responda, porque además es buen amigo en lo personal, ¿no? Y además coincidimos en muchas cosas en lo personal, ¿no? Pero claro, luego me lo deja fácil porque me habla
me habla evidentemente de que Zaragoza en movilidad, en aspecto de movilidad, hemos ido a remolque a veces de las prisas que se han planteado con las campañas electorales. La línea 1 del tranvía, que bueno, yo no estoy en contra del tranvía ni de la línea 1, pudo haberse hecho de otra manera. Lo cierto es que se realizó por cabezonadas, por prisas, porque había que inaugurarlo en una etapa electoral sin hacer un plan de movilidad, porque esto lo denunciamos y además está por escrito, el ayuntamiento lo recoge. No había un plan de movilidad, no se quiso hacer ese plan de movilidad y se empezó la casa por el tejado. Y luego hemos tenido que ir adaptando todo a esa línea 1 que fuerza mucho, porque hay una inversión tan enorme para una ciudad como Zaragoza. Una vez que lo tienes hecho, tienes que adaptar el traje a las dimensiones del paciente, y en este caso tienes que adaptarte a lo que ya cruza Zaragoza de norte a sur o de sur a norte, y eso fue uno de los hándicaps y uno de los problemas. Como la universidad, claro. Es que hace falta más, claro. Pero ya te tienes que adaptar a esto sin haber hecho previamente un plan previo de movilidad que ya fijase en sucesivas etapas cómo se podía ir adaptando y dando eficacia a esa línea 1. Claro, el volver a plantear como se planteó posteriormente, bueno, donde además hubo ciertos gobiernos, ahí plantearon gobiernos que ahora gobernaron conjuntamente, ¿verdad? PSOE y otros que ahora también lo piden también todos, curiosamente vuelven a pedirlo todos, vuelven a pedir una línea precipitada, no sabemos si para el mes de mayo o cuándo, y estas cosas hay que pensarlas. Lo primero yo creo que deberían de plantearse serían ideas para hacer un plan de movilidad entre todos, consensuado, moderno y para un futuro de Zaragoza. Luego, bueno, las promesas cumplidas o no cumplidas, evidentemente creo que se dijo que la línea 2 no se podía hacer de manera precipitada, sin tener un plan de movilidad, sin saber hacia dónde íbamos y lo que queríamos hacer en Zaragoza, y que se apostaba previamente. Hablaba Guillermo del trambús. El trambús ya ha quedado viejo en estas cosas, las cosas avanzan tanto que claro, el trambús era un sistema híbrido de movilidad en unos autobuses muy largos que circulaban por Barcelona. Yo estuve en ellos y me acuerdo que los estuvimos probando. Pero ahora ya es que hablamos de autobuses totalmente eléctricos, que tienen sus inconvenientes también, porque bueno, la fórmula para la carga no es tan rápida como otros tipos de movilidad, pero bueno, que están ahí. El recorrido tampoco, el tiempo que dura ese recorrido. Y están funcionando porque están en la calle. Yo no me creía que podía haber bichos tan largos, esos gusanos tan largos movidos por electricidad, y totalmente sin emitir ningún tipo de contaminación a la ciudad. Bueno, eso es un avance y eso pues creo que ha sido un esfuerzo. Yo no digo que sea solo del equipo de gobierno, habrá sido un avance de todo el ayuntamiento, de todos vosotros los que estáis ahora allí, porque oye, al fin y al cabo lo que se hace dentro de un ayuntamiento se hace para el beneficio de todos los habitantes, en este caso y usuarios de la ciudad de Zaragoza, y en todos tendréis una parte, la oposición y probablemente más el gobierno, porque el gobierno suele tener más responsabilidad en los errores, también debe tener más participación en los aciertos, pero es una cosa de conjunto. Entonces yo me quedaría más con lo positivo. Me quedaría más en que todos los grupos se pusiesen de acuerdo, estudiando incluso las propuestas que la sociedad puede hacer, porque en la sociedad hay expertos que pueden, ya lo hicieron con la línea 1 del tranvía, aporten iniciativas, aporten estudios, la propia universidad, y se sepa realmente lo que se quiere hacer en Zaragoza, porque de aquí a lo mejor... Y lo que se necesita, claro, ¿no? De cara a las personas, como decía Guillermo, claro, y decís polígonos industriales, barrios, estamos hablando de Cuarte, Cadrete, zonas, ciudades dormitorio, zonas muy concurridas. Es que avanza ya todo tanto que hay que pararse a pensar que a lo mejor dentro de 10 años podemos ya, o antes podemos ver que los coches circulen solos por Zaragoza sin conductor. Es que esto ya prácticamente puede ser un hecho dentro de poco. Mía. Sí, porque sí, yo ya no digo nada. No, esto ya se está experimentando. Te enrollas y no me dejas hablar. Bueno. Y bueno, entonces claro, todas estas cosas hay que plantearlas y verlas un poco no solamente con una visión de 4 años de legislatura, decir voy a salvar los muebles y a ver si me vota la gente, sino que hay que hablar un poco más en futuro y de verdad pensando en la sociedad para una Zaragoza de dentro de 25 o 50 años. En esta materia hablamos de temas que digo, habrá coches voladores. Sí, porque los estaremos pagando todavía dentro de tantos años. Ninguno de nosotros tres probablemente no lo vamos a ver, pero que habrá coches voladores segurísimo, no me cabe la menor duda, como en las películas. Sí. Pues yo ahora entiendo Guillermo, tu que parte 4 años pasan muy rápido, José Ignacio, pero en marzo de 2019
se hizo la revisión del Plan de Movilidad Sostenible, con lo cual Zaragoza tiene un documento del año 2019 que se llama Plan de Movilidad Sostenible. Entonces, ¿qué dices? ¿Hay que elaborar un plan? No, el plan existe y el plan está hecho por técnicos y está hecho por especialistas. Salió a licitación pública una parte, es como el proyecto de tranvía existe, o como el proyecto del Trambús, financiado por fondos del Tren-Tran, financiado por fondos europeos, también existe y está ahora mismo en el consorcio de transporte. Eso, el Tren-Tran, más que nada porque yo lo he leído y tengo curiosidad. Suena el tren de la bruja de las Sí, el Tren-Tran es, primero, intentar cambiar la concepción de la movilidad. Yo creo que Zaragoza, y en Podemos creemos que la movilidad la tenemos que pensar desde el punto de vista metropolitano, que debemos de dejar de pensar tanto en localismo y concebirla desde el punto de vista del metropolitano, a 40, 50 kilómetros a la redonda, incluso, como en este caso, llegando a Huesca. El Tren-Tran es un proyecto, ya digo, desarrollado por el Consorcio de Transporte Metropolitano de Zaragoza, que está ahora mismo en un cajón, que consiste en unas zonas es tranvía y en otras zonas se convierte en tren. Es la manera rápida de poder solucionar la llegada a plaza. Como un tren de cercanías, ¿quieres decir? O, por ejemplo, ir a sí, la pero Universidad San Jorge, que funciona dentro de la ciudad y funciona también en la vía convencional. O sea, es un vehículo, digamos, mixto, que funciona en una línea de tranvía, o se convierte en tranvía a una velocidad X y se convierte en tren a una velocidad mayor. Entonces, este proyecto vendría de plaza, entraría por Paseo María Agustín, ¿no? Y llegaría a Zaragoza y se convertiría, digamos, en lo que sería la línea 2 del tranvía, hasta llegar a San José, estación de Miraflores, y allí se convertiría otra vez en tren hasta llegar a Huesca. O sea, se aprovecharían las líneas que ya hay. Se aprovecharía la línea que ya hay. La construcción lo que ya habría, evidentemente. Hay que hacer ajustes al proyecto, porque los proyectos, claro, tienen 4 o 5 años todos, ¿no? Va pasando el tiempo y hay que hacer pues determinados ajustes. También por lo que decía José Ignacio, porque la tecnología va cambiando. Cuando nosotros estamos diciendo, es por explicar a la gente, un tranvía sin raíles y sin catenaria, es porque existen. Si nos ponemos a hablar con el nombre técnico, ART, BRT, la gente no sabe lo que es. Pero sí te puedes hacer a la idea de pues visualizar un tranvía, pero que no circula ni por el raíl ni por la catenaria. Vitoria, sobre todo tomar bien las medidas, esto ya lo digo de forma un poco jocosa. Vitoria por ejemplo, broma, pero bueno, Vitoria, por ejemplo, que creo que es un ejemplo de movilidad, y ahí el Partido Popular tiene mucho que ver en esa movilidad de Vitoria. Tiene el sistema a instaladora con vehículos muy parecidos a los que se han comprado en Zaragoza, lo que ha puesto las bases de la movilidad que tiene que haber. En vez de circular por donde circulan los coches, tienen un carril único, plataforma única exclusiva para ellos. Los hace más rápidos y tiene prioridad semafórica, y con unos pocos autobuses lo que han conseguido es que exista una fluidez absoluta que conecta con las líneas existentes también en Vitoria de tranvía, más de una línea en tranvía en Vitoria, y con las líneas convencionales de autobús. La tenemos que concebir por un lado desde el punto de vista de la metrópoli, ¿no? De esa área grande de Zaragoza, de esos flujos de trabajadores y trabajadoras que acuden a los polígonos industriales, de toda esa gente que vive en ciudades que cada vez están creciendo más, gente que viene a estudiar, gente que viene al médico, gente que viene a los hospitales, y concebirla también desde un modo multimodal. Aquí hemos tenido el debate siempre de que parecía que el tranvía es de izquierdas y el autobús de derechas. Se ha vendido más o menos así esos debates, cuando no es la realidad, son tecnologías. ¿El tranvía es adecuado para instalarlo en toda la ciudad? No, el tranvía, y ya me meto además en barro, el tranvía se gestionó bien cuando en el Partido Socialista y Chunta Aragonesista en el año 2011 pusieron esa línea. Tardó unos años más en construirse. No. Ni está bien concebida la financiación de ese transporte, ni está bien concebido el servicio. Es carísimo para los intereses. Se hizo con unas expectativas de población de Zaragoza de 1 millón de habitantes que ni se han cumplido, ni se van a cumplir yo me atrevería a decir, en 100 años, ¿no? Porque la gente vive también en los alrededores. Sí, o sea, se hizo con unas expectativas. Entonces estamos pagando casi 1 millón de euros anuales, y cada año vamos a pagar más, porque cuando se sacó a licitación
licitación, pues se sacó con unas expectativas que no eran ciertas, y como a la empresa entre comillas, el ayuntamiento le medio engañó, pues ahora le tiene que compensar. Este ya estaba previsto en el contrato, pero nos sale un contrato leonino. O sea, ese modelo de financiación y ese modelo de gestión no podemos volver a repetirlo. Pues ahora luego hablaremos de cómo lo vais a gestionar. Perfecto, vamos a darle la pasada. Y así ya vamos, yo creo que un poco ordenados en cuanto a presentación, función. Sí, empiezo por lo último, porque mi frágil memoria no me haga quedar mal, pero evidentemente, como dice Guillermo, claro, la responsabilidad de haber firmado un contrato que ahora hay que cumplir con prisas y solo pensando, yo creo que en los temas electorales, nos lleva a que ahora nos tengamos que rascar el bolsillo todos, porque está mal dimensionado ese 14 convenio. millones de más en 15 años, más 15 años de explotación, dinero, 30 millones. Es evidente que es prácticamente dinero, casi todo el mundo sabía, porque ya se había parado para entonces el tema de Arcosur, ya sabíamos que no iba a haber 1 millón de habitantes en el año 2025, y sabemos, hombre, no 100 años, pero que no los va a haber en los próximos 10 o 15 años. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero ese contrato nos va a costar mucho dinero a todos los zaragozanos y está planteado por las prisas electorales de mala manera. Luego hay otra cuestión que me hace mucha gracia: qué manía hay en todos los ámbitos de la vida ahora en cambiarle el nombre a las cosas, con lo fácil que es llamarles por su nombre para no complicar la vida a nadie. Ni Trantran, ni Trantren, ni Trantrin. Es que vamos a ver, eso del que es un tranvía que luego se convierte en tren, pero si eso ya está inventado, eso es un metro ligero, eso está inventado, pero hace ya bastantes años. O sea, claro, un tren, o sea, un tranvía que ni va por la vía, ni tiene catenaria, y al final, pues si no tiene carretera tampoco para ir, pues irá, como decíamos antes, volando por el cielo, y será un tranvía de los que vayan por el Star Trek del cielo, y entonces las líneas serán mucho más fáciles de desarrollar. Pero esto está, Guillermo, que está, vamos, que es muy bonito, de cara a algo hay que contar a los electores y ilusionarles con nuevos nombres que quedan muy bonitos, pero esto del Tren Tran es un metro ligero que está súper desarrollado en otras ciudades. Es decir, en algunos sitios va por debajo de tierra, sube a la ciudad por la parte de arriba, evidentemente enlaza con localidades del área metropolitana. Y luego viene otro concepto. Vosotros esto lo habéis lanzado como un tema electoral estrella en el Ayuntamiento de Zaragoza, y mi pregunta es: la colaboración institucional, ¿dónde está aquí? Porque hay que colaborar institucionalmente. Esto es un asunto que no se puede hacer solo desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Aquí tienen que intervenir en el área metropolitana el Gobierno de Aragón, casi me atrevería a decir que en algunos aspectos hasta la propia Diputación Provincial, y esto hay que consensuarlo entre todas las instituciones, porque es un tema que afecta no solo a los ciudadanos de Zaragoza, sino que además está en los aledaños. Y a mí me parece correcto y perfecto que todos los habitantes del área del área metropolitana, y necesario además, es necesario que tengan el mismo trato, y además sean los ciudadanos de segunda ni de tercera, y que tengan las mismas posibilidades de movilidad. Pero claro, esto no lo puede hacer un ayuntamiento porque no tiene competencias exclusivas. Es que, sí, no. El gobierno, y además, si hablamos sostenible, también evitar que esos vehículos entren a la ciudad. Es que hasta ahora ha sido reticente incluso en pagar la deuda del tranvía cuando la pagó Guillermo en el mes de diciembre, y no todo. Después de años y años de súplicas y reclamaciones de que tienen que pagar unas cantidades, pues vamos, mal me lo fiáis si al gobierno no se le ata previamente de que va a pasar. Ya hemos visto lo que ha pasado con el tema del campo del Real Zaragoza, que el gobierno de Aragón se ha llamado andana, y en estas cosas pues no podemos tampoco fiarnos a la buena voluntad, y más cuando ahora estamos en un periodo de campaña electoral donde todo el mundo es bueno, todo el mundo promete, el gobierno de Aragón, hay que cumplirlo. El gobierno de Aragón tiene varios socios, y ayer sí, ahí tenéis un lío monumental. Bueno, un lío monumental. Sí, tenemos unos acuerdos de gobernabilidad. Que unos dicen una cosa y otros dicen otra, creo. Tenemos pero unos acuerdos de gobernabilidad, y en lo que no hay acuerdo de gobernabilidad, cada partido político tiene su opinión, como es evidentemente lógico. Ayer la propuesta la presenta Fernando Rivares. Fernando Rivares habla de la parte municipal, y es Maru Díaz, nuestra candidata al gobierno de Aragón, la que presenta las 3 propuestas estas. No es Fernando el que habla del área metropolitana, porque evidentemente es una competencia mucho más autonómica que municipal, te doy la razón. Pero ya que hablamos de colaboración institucional, Sevilla, se lo comentaba antes a Mercedes, el 17 de enero, me acuerdo bien porque es mi cumpleaños, firma un convenio con el Ministerio de Transportes, por el que se le financia la línea 3 de metro de Sevilla, con 650 millones por parte del Ministerio y otros 650 millones por parte de la comunidad autónoma. 1.301 millones cuesta el proyecto de línea 3 del metro de Sevilla. Entiendo que tienen esa necesidad de crear esa línea, y a la ciudad no le cuesta un céntimo.
porque hay una colaboración institucional entre un gobierno de España con el Partido Socialista y Podemos, la alcaldía de Sevilla con el Partido Socialista y la Junta de Andalucía, donde gobierna el Partido Popular. Esa colaboración institucional va en beneficio de los ciudadanos. Nosotros lo que planteamos, y además lo que también denunciamos, si no está financiada esa línea 2 del tranvía, cuyo proyecto está en el Ayuntamiento de Zaragoza, y el alcalde Jorge Azcón ha dejado aparcado 4 años, es porque no ha cogido el proyecto y lo ha llevado al Ministerio. Porque si hubiese llevado el proyecto al Ministerio, seguramente hoy tendríamos una financiación como Sevilla sí ha sido capaz de conseguir. Y ya digo, con la colaboración institucional de fuerzas distintas. A mí me da mucha envidia lo que hacen en Andalucía, lo que hacen en Cataluña. Ojo, con todos los problemas que hay en otras orientaciones políticas, lo cierto es que en Cataluña, cuando se trata de sacar adelante un problema de infraestructura, se ponen de acuerdo todos. Sí. Separatistas, no separatistas y medio pensionistas. Eso todo es el mundo cierto. se pone de acuerdo en la misma dirección. Aquí en Aragón, o no sabemos hacerlo, Cuesta o un no, poquito más, o sí. no sé qué pasa, pero claro, yo entiendo que claro que hay que negociar, y en Andalucía lo han sabido hacer, y deberíamos de exigir que en Aragón pues vengan inversiones para hacer un metro, para hacer lo que haga falta. ¿Por qué no? Sobre todo cuando hablamos a coste cero, Claro, para el ciudadano. Si otras ciudades Bueno, lo a coste tienen, cero no, a coste cero para la ciudad. Bueno, pero sí. pero el siempre- ciudadano lo paga igual, ¿eh? Siempre te vienen unas ayudas europeas que luego, bueno, repercuten por algún sitio o por otro. Al final, todos los Pero fondos... mucho más la construcción si nos viene con ayudas. Todos los Guillermo. fondos no vienen del maná del cielo, es decir, que todos los tenemos que poner entre todos Sí. a través de IVAs y de lo que sea, pero bueno, que si revierten y se pueden financiar, bienvenido sea. ¿Qué pasa? Que para eso, primero hay que ponerse de acuerdo en la base. Es decir, si en una comunidad de propietarios hay 4 o 5 vecinos del primero que les interesa más que a nadie a ver cómo se arregla el tema de no sé qué ruidos que hay en la zona de la calefacción, si no se ponen de acuerdo, ¿cómo se van a poner los demás? Aquí en este caso, pues sucede, llevándolos a otro ámbito de relación, el gobierno de Aragón y el ayuntamiento de la principal ciudad de Zaragoza, que es la capital de Aragón, pues deberían de haber ido unidos desde el primer momento, pero es que no ha sido posible, porque por lo que yo sé, no quiero asegurarlo, pero por lo que yo sé, el gobierno se ha cerrado en banda, e incluso lo que debía del tranvía no lo ha querido pagar, no ha querido saber nada de hablar de movilidad que afectase a Zaragoza, por aquello de que parece que bueno, que lo que ganan en un sitio se pierde por otro. Y hombre, hay que tener en cuenta que cuando se hace una obra de infraestructura de estas características, donde tiene que colaborar no solo el gobierno de España, sino también las instituciones europeas, Claro. de aquí tiene que salir, Es un proyecto tiene que ambicioso. salir algo unido, con un proyecto serio donde todo el mundo esté de acuerdo, de todos los partidos. Y, Pero y tiene que llevarlo haber- bien analizado. Sí. Lo que no se puede ir uno a la tontas y a locas. Dice, yo soy el ayuntamiento de Zaragoza, No, el ayuntamiento pero que tiene- de Botorrita. el problema, José Ignacio, es que Pero tiene que haber la problemas. La Claro. candidata al PSOE, del PSOE al Ayuntamiento de Zaragoza se encontrará con este mismo problema, ¿no? Bueno, Porque vamos a al ver, final, si el PSOE no en el gobierno de Aragón no estaba de acuerdo, ella pues de alguna manera está Es que, vendiendo humo, ¿no? es que También, yo no creo sé, que mezclamos Claro, conceptos. a lo mejor Mezclamos es eso, conceptos. pero- Esperemos que cambien las expectativas Y que os pongáis de acuerdo. se pueda poner de acuerdo, pero lo que es hasta este momento, a mí no me sirve que ahora se diga a 100 días de las elecciones que vamos a ponernos de acuerdo en lo que sea, porque La no es deuda- cierto, ya no hay tiempo, no es verdad. Sí, la deuda del tranvía de la DGA la conocemos bien porque fue Fernando precisamente el que recurrió judicialmente Claro, sí. esa deuda. Y quien deja de pagar al ayuntamiento es Luisa Fernanda Rudy. Luego llega Lambán. Cuando parece que llegábamos a un acuerdo para que pagase, aparece... De hecho, Fernando Jimeno le reclama, cuando era consejero de Hacienda de Zaragoza, le reclama esa deuda al gobierno de Aragón, entonces gobernado por el PP. Cuando Fernando Jimeno deja el Ayuntamiento de Zaragoza y es consejero de Hacienda del gobierno de Aragón, entonces su interventora hace un informe en el que dice que esa parte, porque es un sobrecoste que no sé qué, no lo pagan. Al final se ha judicializado y la justicia le ha dado la razón a la demanda que se puso en su día, en la que el ayuntamiento en este caso tenía razón. Al final, pues ha pagado, como no podía ser de otra forma, un poco tarde, pero ha pagado después de no sé cuántos recursos, ha pagado el gobierno de Aragón por lo que debía. Eso es por un lado. Por otro lado, no podemos conseguir financiación europea, y al final nos vamos simplemente a cambiar un autobús convencional por un autobús eléctrico porque no hay proyectos ambiciosos en materia de movilidad en este momento encima de la mesa. Que además están en los cajones. Pero Si no existiese... hay un proyecto de movilidad, ¿en qué quedamos, Guillermo? ¿Hay o no hay proyecto encima de la mesa, un proyecto de movilidad? Existe un plan de movilidad sostenible en el ayuntamiento que el Partido Popular no se lo cree.
No, pero no se lo cree, no, es así, es así, José Ignacio. Existe en los cajones del ayuntamiento, hecho y pagado con dinero municipal, un anteproyecto de autobús de línea 2 supeditado a la línea 1 a conseguir financiación, a crear más problemas que ha permanecido, otro lío monumental con el ha permanecido 4 años en un cajón y sigue en el cajón a espera de que llegue alguien y lo saque. Y lo que pasa es que ha sido incapaz, se ha sido incapaz en esta legislatura de poner un proyecto ambicioso de cambiar la movilidad de la ciudad, pese a que tenemos la mayor cantidad de fondos europeos y estatales que ha recibido nunca el ayuntamiento para movilidad. Y pese a eso, no hemos sido capaces de idear una alternativa a la movilidad, prácticamente yo diría que salvo el tranvía, del siglo XX que tenemos en Zaragoza. Me dicen que tenemos que cortar, pero lo que yo entiendo, y ya esto supongo que dará lugar para otro programa más y varios programas más, lo que saco en conclusión es que no tenemos esos fondos europeos porque no os ponéis de acuerdo los grupos políticos. No, es que no hay pues es para estiraros de las porque no se ha ido a buscarlos. No hay acuerdo. No se ha ido a buscarlos. Y Manu, la jefa entre comillas de Guillermo, pues tiene que hablar con Lambán, creo yo, con el presidente del Ejecutivo, y que están allí juntos y gobernando conjuntamente. Entonces yo creo que no podemos enredar aquí en unas cosas y otras porque estamos en campaña electoral. Hay que hablar seriamente y de verdad, cuando se hace una línea de tranvía, vaya en la dirección que vaya, todo lo demás hay que supeditarlo y tenerlo muy bien estudiado. Pues con eso nos quedamos, que ya nos cortan. Buenas noches, muchas gracias y buenas noches a ustedes. Hasta el próximo miércoles. Gracias y buenas noches.